Vivir hoy en España es peor de lo que piensas. Hace 8 años, en Barcelona se podía alquilar un piso por 550 euros al mes, hoy el precio se ha disparado, y en Madrid los alquileres han subido un 25% en solo un año. Esto no solo está ocurriendo en las ciudades, sino en todo el país en los últimos 8 años. Los alquileres en todo el país se han duplicado, mientras que los salarios solo han aumentado un 25%. Hoy en día, 1 de cada 4 familias que alquila gasta más del 35% de sus ingresos solo en alojamiento. Hay una crisis inmobiliaria, una crisis del coste de la vida y ahora incluso una crisis de inmigración, pero no como se podría pensar, ya que España ha experimentado algunas de sus mayores migraciones. Muchas personas están enfadadas con otro grupo de turistas y ricos, extranjeros en ciudades como Barcelona. El problema ha estallado, 1 de cada 4 personas en la ciudad son ahora expatriados, al igual que los residentes locales que están siendo excluidos del mercado o convirtiéndose en empleados domésticos en las casas en las que solían crecer. En todo esto, mientras que 3,8 millones de hogares, un impresionante 14%. El parque inmobiliario español está completamente vacío. En los pueblos históricos de Barcelona, que antes eran centros vibrantes y ricos en cultura, se han convertido en parodias de sí mismos, las tiendas centenarias y las empresas tradicionales han desaparecido y han sido sustituidas por tiendas de recuerdos que venden muñecas flamenca y bolas de cerámica que los españoles tenían. Miles de personas se han sumado a las protestas en las calles pintando grafitis o incluso atacando a los turistas y diciéndoles que se vayan, pero estos problemas son solo síntomas de un problema mucho mayor que podría definir a España e incluso a Europa durante décadas. El gobierno está tratando desesperadamente de hacer este trabajo introduciendo un impuesto del 100% para quienes compran propiedades fuera de la UE, e incluso hablando de prohibir los alquileres a corto plazo, pero muchos temen que sea demasiado poco y demasiado tarde. Es imposible entender realmente cómo las cosas en España se han puesto tan mal. Solo tenemos que retroceder unos 20 años, a principios de la década de 2000, cuando España, el desastre moderno comenzó por primera vez, desarrollándose silenciosamente en la superficie. Parecía una época dorada, la economía crecía y el país estaba en una ola de prosperidad. Pero bajo todo ello, se estaban sentando lentamente las bases de una futura crisis después de que España se uniera a la UE, obtuviera la adhesión al sistema, la moneda única y con ella el acceso a todo el mercado europeo. De repente, tenían acceso a una oleada masiva de extranjeros, inversiones, crédito barato y una serie de nuevos socios comerciales. Pero un sector en particular, la construcción civil, estaba en expansión. Gracias a la avalancha de extranjeros, los promotores inmobiliarios construyeron más viviendas que nunca entre 2000 y 2009, cuando el país construyó 5 millones de viviendas, lo que supuso un aumento del 25% en el número total de unidades residenciales. España se convirtió en el punto caliente europeo para la construcción, hasta el punto de que el país construía más viviendas que Alemania, Francia y el Reino Unido juntos durante ese periodo. 1 de cada 5 empleos en el país estaba relacionado con la construcción y la venta. La señal se hizo tan omnipresente en España que se la conoció como el árbol nacional del país, y durante un tiempo, el país miró hacia arriba. España tenía un historial de altas tasas de desempleo desde hacía décadas, que oscilaban en torno al 20%. Gracias a ello, la explosión de la construcción se había reducido drásticamente, hasta solo un 8% de albañiles, yeseros y electricistas de repente. Pero hoy en día, se quejan de los bajos salarios, los recortes y las desigualdades sociales, por no importarles y por no querer saber nada. ¿Sabías que cada mes, cuando recibes tu salario, una buena parte de él desaparece antes incluso de llegar a tu cuenta? Es lo que se conoce como descuento automático invisible. Y cuando miras tu nómina, encuentras códigos, porcentajes y nombres técnicos que parecen complicados. Pero en el fondo, representan algo sencillo, lo que te quitan. Empecemos por el famoso IRS, el impuesto sobre la renta de las personas físicas. Varía en función de lo que ganes, pero incluso quienes tienen un salario modesto ya notan su peso. En la práctica, el IRS debería financiar los servicios públicos, sanidad, educación y seguridad. Pero cuando vas al hospital y esperas meses para una consulta, ¿cuando ves las escuelas públicas en estado crítico?
Cuando ves las calles abandonadas y los transportes abarrotados, te das cuenta de que el dinero del IRS no siempre vuelve en la misma proporción. Luego viene el descuento para la seguridad social. Este se presenta como una contribución para tu futuro. Es lo que garantizará tu jubilación, tu subsidio de desempleo, tu baja médica, si algún día lo necesitas. En teoría, es un sistema solidario, pero la realidad muestra otra cosa. Muchos jubilados viven hoy con pensiones muy bajas, después de haber cotizado toda su vida. Y lo peor, los expertos dicen que el sistema se está colapsando. Porque la población envejece, hay menos jóvenes que cotizan y los gobiernos siguen desviando fondos de la seguridad social para tapar agujeros presupuestarios. Es decir, pagas, pero no sabes si vas a cobrar. Y eso no es todo. También está el subsistema sanitario, como la AXE en Portugal, por ejemplo, que supone otro descuento. En la práctica, pagas por tener un servicio especial, pero incluso estos sistemas están bajo presión, con tiempos de espera, recortes y limitaciones. Y, por supuesto, el Fondo de Compensación Laboral, el seguro de accidentes de trabajo, la cuota de contribución a la formación profesional, nombres que parecen técnicos, pero que, en el fondo, son más recortes en tu salario. Lo sumas todo y te das cuenta, un salario que parece bueno, en bruto, se vuelve limitado en neto. El dinero real, el que realmente llega a tus manos, es mucho menor que el que has trabajado para ganar. ¿Y lo más grave? ¿Que pagas todos esos descuentos? Y además pagas impuestos cuando consumes. El IVA está en todo, en el pan, en la luz, en el gas, en el supermercado, en el transporte, en el combustible, en los servicios. En algunos países europeos, el IVA alcanza el 23% o incluso más. Es decir, cada vez que gastas dinero, estás devolviendo otra parte al Estado. Y aún así, todavía hay impuestos sobre los inmuebles, los vehículos, las herencias, los residuos urbanos. Pagas por vivir, por trabajar, por gastar e incluso por morir. ¿Y qué se promete a cambio? Un sistema que te protege. Pero la verdad, cada vez más visible, es que ese sistema protege menos a quienes más contribuyen. Porque mientras ves cómo tu salario se ve mermado por las deducciones, hay empresas millonarias que evaden impuestos utilizando paraísos fiscales. Hay políticos que crean regímenes especiales para no verse afectados por las mismas reglas. Hay bancos que son rescatados con el dinero que tú entregas en impuestos. Y al final, quien sostiene todo esto eres tú. El trabajador, el ciudadano de a pie, el que cumple con todo sin recibir casi nada a cambio. Y cuando llega el momento de jubilarse, de enfermarse, de pedir ayuda, te enfrentas a la burocracia, a los recortes, a los retrasos y a las promesas que nunca se cumplen. Dicen que los descuentos son por tu bien. Pero pregúntate, ¿en qué ha mejorado tu vida con tantos descuentos? Quizás sea hora de mirar la nómina con otros ojos. De no aceptar todo lo que hay ahí como inevitable. De empezar a cuestionar, y no solo a pagar. Porque el dinero que sale de tu salario es tu sudor. Y nadie debería desperdiciar el sudor de los demás. El gobierno tiene muchas formas de ganar dinero, como utilizando los recursos del país, el turismo, las inversiones y otras. Pero, ¿te has preguntado alguna vez que, a pesar de los recursos que tiene el país, siguen queriendo sacarte dinero? ¿A dónde va tu dinero? Tu esfuerzo. Te levantas todos los días a las 5 de la mañana para ir a trabajar. Con sueño, cansancio y dolores. Y al final sufres un gran descuento que no sabes a dónde va. ¿Es para la contribución del país? ¿A dónde va el dinero que te quitan de tu salario cada mes? Ese descuento que ni siquiera entiendes bien, pero que sientes en tu bolsillo. En España, como en muchos países, los impuestos se presentan como una forma de contribución al bien colectivo. Y la gente lo cree, porque no tiene otra opción. Cada céntimo descontado, cada euro sacado de tu sudor, se justifica con discursos preparados. Estamos invirtiendo en el futuro del país. Estamos construyendo una nación mejor. Pero, ¿dónde están esas inversiones? Es probable que el gobierno también haga un buen trabajo, no podemos criticarlo todo ni decir que no hace nada. Está claro que hace cosas, y sigue haciéndolas, pero lo que realmente molesta es que retira lo que la gente realmente trabaja o descuenta.
La mayoría de las personas pasan 8 horas cerca de máquinas ruidosas, realizan trabajos pesados, soportan a clientes fríos y sin empatía, algunos incluso enfermos siguen trabajando, con un salario bajo a fin de mes y aún así sufren fuertes descuentos, sin una explicación exacta. Pero, ¿a dónde va todo ese dinero? INSS. Impuesto sobre la renta, contribución sindical, vale de transporte, vale de comida, plan de salud, pensión alimenticia, préstamo consignado. Y cuando se suma todo, parece un castigo por trabajar. Entonces, ¿por qué estamos pagando 2, 3, 4 veces por lo mismo? Pagas el INSS, creyendo que, más adelante, recibirás tu jubilación, pero cuando llega el momento, el sistema dice que no hay fondos suficientes. Has contribuido toda tu vida y, aún así, tienes que demostrar que tienes derecho a lo que es tuyo. ¿Y el dinero, dónde ha ido a parar? Pagas el impuesto sobre la renta, incluso cuando tus ingresos apenas cubren el coste de la vida. Y te dicen que es por el bien del país, que es para mejorar la economía, para invertir en políticas públicas. Parece que los únicos lugares donde realmente aparece el dinero son en las tarjetas corporativas, en los viajes parlamentarios y en los escándalos de corrupción. Y mientras tú haces cuentas para saber si podrás pagar el alquiler, hay gente que nunca ha tenido que trabajar de verdad. Viven solo de beneficios, prebendas y privilegios sostenidos por quienes se dejan la piel trabajando. ¿Te lo has preguntado alguna vez? ¿Las figuras públicas que tienen vínculos constantes con el gobierno reciben un porcentaje de esos impuestos? La respuesta es que puede que no sea directamente, pero reciben ayudas, vivienda, incluso teniendo casa propia. Reciben una pensión completa, incluso con pocos años de servicio. Una parte de los descuentos de tu salario debería, efectivamente, estar guardándose para tu futuro. Pero la realidad muestra que ese futuro casi siempre llega vacío. El sistema está programado para sacar el máximo provecho de quienes producen y redistribuir lo mínimo a quienes realmente lo necesitan. Es una máquina que se alimenta de tu esfuerzo y transforma el sudor en cifras para quienes ya nacieron en cuna de oro. Te preguntas si todavía vale la pena ser honesto. Si todavía compensa seguir las reglas, cumplir con los horarios, pagar todo a tiempo. Y aún así, sigues levantándote temprano, tomando autobuses abarrotados, tratando de hacer lo correcto. Porque en el fondo, todavía tienes la esperanza de que algo cambie, pero mientras la conciencia no despierte. Mientras la exigencia sea solo para los de abajo, los descuentos en tu salario seguirán siendo más que números. Serán cicatrices de un sistema que drena la dignidad de quienes trabajan, para sostener la comodidad de quienes solo firman papeles. ¿Y tú? ¿Vas a seguir aceptándolo o vas a empezar a cuestionarlo? ¿Hasta cuándo vamos a aceptar un sistema en el que trabajamos, pagamos, sostenemos, y somos los últimos en ser recordados? ¿Hasta cuándo vamos a creer que esta contribución obligatoria es realmente para nuestro bien? Quizás sea hora de dejar de contribuir y empezar a cuestionar. Porque un pueblo que no cuestiona es un pueblo fácil de explotar. Y mientras te sigan chupando el sueldo, mientras sigan ignorando tu esfuerzo, mientras sigan tratando tus derechos como favores, la Europa que te prometieron seguirá existiendo solo en los discursos.